Saludos amigos. Hoy voy a hablar de béisbol, de la pelota. Curva, recta. Terminaba la década de los años 60 y en Cuba el régimen se aprestaba a mandar a sus atletas, controlados por el INDER, a Puerto Rico, a unos panamericanos, pero había un problema: no podían pisar tierra puertorriqueña por el embargo americano, etc. Entonces el régimen de Cuba concibió preparar un barco mercante que se llamó el Cerro Pelado, lo adaptó para que los atletas practicaran y vivieran en ese barco anclado frente a Puerto Rico. Se llamó el Cerro Pelado. Hay un video que se le atribuye a Santiago Álvarez, documental, donde en un momento dado dentro del Cerro Pelado estaba Fidel Castro al lado de Bangu, uno de los dirigentes del INDER, etcétera, algunos atletas, y en un momento dado Fidel Castro le dice a todos, como una encomienda: a los gusanos denle duro, pero duro, a los gusanos denle duro. A partir de entonces, esa expresión se convirtió en algo importante, como un credo para que los atletas cubanos, aparte de jugar, de ganar medallas, triunfos, victorias dedicadas al comandante, también rompieran cabezas, huesos, brazos, sacaran dientes. Y ahí empezó una historia muy triste. Han pasado los años y están llegando deportistas que pertenecieron al INDER, pero como que se lo había olvidado, se le olvidó esa etapa, ese lado oscuro, violento, que no se le puede atribuir a los atletas. Los atletas no son militares que van a matar o morir en un campo de batalla, van a ganar. Pero pareciera que para Fidel Castro, y fue así, los atletas, los deportistas también eran militares que tenían que cumplir una misión. Incluso eran militares porque realmente para cubrir las cosas, la mayor parte de ellos estaban en la nómina del Ministerio del Interior y del MINFAR, porque no trabajaban, solamente se dedicaban al deporte. Eran profesionales, aunque lo negasen. Cuando un estudiante de una universidad en Estados Unidos tenía que trabajar, estudiar y después practicar un deporte, en Cuba no. En Cuba solamente lo que hacían era practicar deporte. Y entonces le pagaba el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es decir, que eran del MININ, muchos de ellos, la mayoría. Entonces llega ahora aquí a Miami Agustín Marchetti, un famoso primera base y toletero de los industriales, y viene aquí a ver a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, al Duque Hernández, a muchos atletas que estuvieron con él allá en Cuba. Y eso no tiene nada que ver, eso es lícito completamente. Pero hay un problemita: no quiere hablar de política. Los periodistas del deporte de Miami han lucido muy mal porque no han hecho periodismo, lo que han hecho publicidad y propaganda de la presencia de Agustín Marchetti en Miami. Las declaraciones de Agustín Marchetti nos dan a entender de que él no renuncia a nada, que él recuerda con gran cariño toda esa historia, toda esa etapa que vivió con el deporte, después fue asesor del INDER, etc. Para él todo ha sido muy bueno. Tiene gran nostalgia de aquellos tiempos de gloria y de triunfo. Pero hay un problemita: que ha venido a Miami. Miami, tierra de víctimas. Entonces, por varias vías le hemos preguntado a Agustín Marchetti: ¿usted en Miami estaría dispuesto a hablar de ese lado oscuro del movimiento deportivo en Cuba? No, lo nuestro es no hablar de política. No, pero es que el hablar de la cosa oscura del deporte en Cuba no es política, es historia, son hechos. Por tanto, Ramón Rodríguez Suárez, sobrino del famoso Luis Suárez, la montaña guantanamera, que en época de la República jugó la tercera base,
amaba el deporte, adoraba, idolatraba a su tío Luis, y jugó primera base hasta de los Mineros, representó a la provincia de Oriente. Bueno, pero por su condición anticomunista y rebelde lo mandaron para Lumá, y cuando él va al INDER de Santiago de Cuba a decirle, óigame, por favor, si me mandan para Lumá van a tronchar mi carrera, yo estoy en los Mineros, yo estoy en el Team de Oriente. No, mi querido amigo, esas decisiones están en manos del Ministerio del Interior. Es decir, que a Ramonín Rodríguez le troncharon su deseo de jugar pelota. Agustín Marchetti está en Miami y está disfrutando enormemente de sus nietos, de sus hijos, de sus amigos. Y este próximo domingo están organizando un homenaje a Agustín Marchetti en los terrenos ahí del Rubén Darío, de la escuela Rubén Darío, ahí en Seawater. Y nosotros vamos a ir allí a entrevistarlo. Granadillo va a intentar entrevistar a Agustín Marchetti para preguntarle eso, el lado oscuro del deporte de Cuba, no por un problema de política, sino de historia. Hay el hecho, por ejemplo, de cuando Echevarría le dio un batazo en Winnipeg a un exiliado que le decía que se quedara. En los Panamericanos de Jamaica, el team de levantadores de peso, rompieron brazos y piernas de exiliados cubanos. En Indianápolis, al sensible poeta Pedro Tamayo y a Juan Torena y el team de boxeo. A Tintorero, un famoso personaje del exilio que se tiró al campo de juego aquí en los Estados Unidos cuando el Team Cuba jugó con los Orioles. Hasta el umpire le fue para arriba a romperle cabeza y huesos, porque denle duro a los gusanos, como le ordenó Fidel Castro en un día. Tenemos el caso de Teófilo Stevens, un día que pasaba, el peso completo, el mastodonte, el orangután, que se dice que mató a una mujer o le puso la bomba a un individuo que intentó matarlo. El señor Teófilo Stevenson le sacó 4 dientes o 3 dientes a un cubano que trabajaba en el aeropuerto porque el cubano le dijo una serie de cosas. El tipo fue metido preso aquí, le dieron la libertad y cuando lo llamaron a su día en corte no vino. Es un prófugo de las leyes de Estados Unidos. Juan Cuellar, cuando capiró en Camagüey, le fue para arriba y lo agredió. Ramonín Rodríguez. Es decir, que hay una constelación de personas que han sido agredidas, violentadas por esa institución que es el deporte de Cuba. Y hay algo interesante, que se lo vamos a decir allí a Agustín Marchetti. El día, porque eso viene, que aquí se crea un holding mancomunado entre Cuba y los Estados Unidos, y aquí se levanta un edificio, se crea una entidad mancomunada, ¿no?, de los intereses deportivos de Cuba y de los Estados Unidos. Esas víctimas, no olvidan, esas víctimas tienen ya testimonio y prometen meterle tremenda demanda a esos holding mancomunados o independientes, o como se le quiera llamar, porque esa rompedura de cabeza y de costilla, el propio Tamayo quedó traumatizado por esa golpeadura que le dieron. Eso no se queda así, Agustín Marchetti, eso no se queda así.